a darle la bienvenida a todos y todas. Vamos entonces a mirar, qué bueno, tenemos gente desde Suiza, desde colombianos en Chile, bienvenidos. Tenemos personas que se conectan desde España, desde Washington, el doctor Cuerpo, por supuesto. Tenemos personas de Cali, de distintas instituciones, así que como no puedo nombrarlos a todos, les doy la bienvenida. Muy bien. Vamos entonces a dar inicio a nuestra sesión, nuestro segundo café virtual de 2020. El Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas, CIDEIM, desde su programa de innovación social en salud para Latinoamérica y el Caribe, el CIGILAC Hub, les da la bienvenida en alianza con la Organización Panamericana de la Salud y la Universidad ICESI. En este espacio estaremos representadas las tres instituciones para como les decía, su segundo café virtual de 2020. We also welcome our partners from CIGI Global. Como uno de los 6 centros regionales de entrenamiento que son apoyados en el mundo por TDR en la Organización Mundial de la Salud, CIDEIM busca fortalecer capacidades de investigación a nivel local y regional en Latinoamérica y el Caribe a través de la diseminación y la institucionalización de cursos enfocados a la investigación en salud, específicamente planeación, evaluación efectiva de proyectos, buenas prácticas en investigación en salud, investigación de la implementación, entre otros. Muy bien, para lograr digamos que este compromiso y esta, digamos, finalidad de CIDEIM en su parte de entrenamiento y fortalecimiento, solemos hacer una serie de alianzas con otras instituciones en toda la región y de hecho una de ellas es de las más fuertes y activas, es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de quien además quiero contarles que en poco tiempo esta institución albergará el primer subnodo regional de innovación social en salud, trabajando de la mano con CIGI Global y con nosotros como Hub Latinoamericano. Bueno, para quienes no me conocen, para quienes se conectan por primera vez, mi nombre es Diana María Castro Arroyave. Tengo formación en ciencias sociales desde el pregrado hasta el doctorado y trabajo como investigadora social en salud hace muchos años, desde la Universidad de Antioquia, mi casa, y desde CIDEIM, específicamente con la articulación de innovación social en salud. Ok, como en cada café virtual, les doy la bienvenida a este espacio y les invito a registrar en el chat su nombre, institución que representan, país de procedencia y correo electrónico para poderlos contactar directamente. De esta manera nos vamos fortaleciendo como red y podemos ir generando espacios para alianzas colaborativas, que es nuestra finalidad, nuestra razón de ser. Bueno, una cosa importante es que vamos a tener algún buen número de nosotros, de los que estamos aquí, hacemos parte de la red ALASIS, Alianza Latinoamericana y del Caribe de Innovación Social para la Mujer. Recuerden que si están interesados pueden solicitarnos el link a través de nuestro correo que les permitirá inscribirse a la red y recibir así información específicamente de innovación social en salud. Ok, también les cuento que a partir de nuestro próximo café virtual, que tenemos una periodicidad de cada 2 meses, tendrán la posibilidad de que al ingresar al link puedan registrar allí su nombre, institución y correo electrónico para que ya queden registrados entonces en nuestra base de datos. Nuestra agenda de hoy, muy bien, vamos a trabajar 2 puntos principales. Hoy vamos a trabajar como tema central la innovación en salud en tiempos de crisis. Esta es una temática amplia que abordaremos de la mano de nuestros 3 panelistas invitados que tendré el gusto de presentar en un momento. Muy bien, y como lo hacemos, digamos, costumbre en cada uno de nuestros cafés virtuales, al final presentamos algunas oportunidades para la sostenibilidad de iniciativas, hablamos un poco sobre posibles convocatorias y fuentes de financiación, y bueno, les hablaremos un poco del Hub
en innovación social en salud para Latinoamérica y el Caribe. Hace 2 años inició esta iniciativa del café virtual y nos complace verlo cada vez más fuerte y con más personas queriendo vincularse a él. Bueno, damos la bienvenida entonces a nuestros 3 panelistas. A ver, quiero estar segura que ya tenemos conectados a nuestros 3 panelistas. Déjenme ver. Luis Gabriel Cuervo, aquí estoy conectado. Qué bien. Bien. Presente aquí Juan Jiménez. Juan Jiménez, qué bien. Bueno, me parece que nos falta la doctora Dione. Parece que el micrófono denme un está segundo. haciendo retumbo. Sí, me está diciendo, me está pidiendo que le pase el link. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, mientras que ella va ingresando y se conecta, que lo está haciendo precisamente en este momento, pues voy entonces a contarles un poquito sobre cada uno de ellos. Voy a empezar por los presentes, ¿no? Doctor Luis Gabriel Cuervo, bienvenido. El doctor Luis Gabriel es asesor principal del Hub de Latinoamérica, o sea, del Hub de Innovación Social para la Salud de Latinoamérica, de nuestro nodo, y ha asesorado la iniciativa mundial SIGI desde su lanzamiento, desde el año 2014, 2015 más o menos. Es un apasionado del uso del conocimiento en pro de la salud, la innovación social en salud y la capacitación en pro de la salud y el desarrollo. Es asesor principal de la Organización Panamericana de la Salud para la promoción y el desarrollo de la investigación. Por nombrar algunos de sus aportes a la salud de las Américas, coordinó las consultas y desarrollos conducentes a la política de investigación para la salud de la región de las Américas e impulsa su implementación y monitoreo. Coordinó las contribuciones regionales de las Américas a estrategias de investigación para la salud de la OMS, en la Asamblea Mundial de Salud en 2010, la Plataforma Mundial de Registro de Ensayos Clínicos, y además estableció una colaboración entre OPS y la Organización de Estados Americanos, la OEA, que ha resultado en la entrega de cerca de 1.000 becas para posgrados, beneficiando 28 países en 4 años. Excelente trabajo. Luis Gabriel asesoró la armonización de los listados interinstitucionales de medicamentos esenciales de la OMS, fue editor clínico principal de evidencia clínica de BMJ y ha integrado prestantes comités científicos de revistas en salud, congresos, coloquios, premios y convocatorias internacionales. Actualmente trabajamos muy de la mano en todo este proceso de innovación social para la salud en Latinoamérica, así que un gran conocedor del tema. Ok, bienvenido entonces, Luis Gabriel. Gracias. Bueno, Juan Carlos Jiménez, doctor, él es diseñador industrial y tiene doctorado que lo vincula a la interacción hombre-computador y lo ha metido en el mundo de la innovación hace mucho rato. Además es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ICESI. Después de una importante experiencia en Asia como docente en la Escuela de Diseño del Politécnico de Hong Kong, regresó a Colombia y continúa trabajando en proyectos de atención médica, aplicando métodos de diseño mixtos, centrados en el usuario y su entorno social. Sus intereses de investigación y docencia incluyen el desarrollo y la evaluación de la tecnología y la informática personal para bienestar de usuarios en su vida diaria, la interacción persona-computadora. A la investigación aplicada ha vinculado todo este trabajo y los estudios de campo y el empoderamiento de los usuarios. Actualmente dirige un proyecto de investigación con la Fundación Valle del Lili en Cali y trabaja colaborativamente con CIDEIM y hace parte también de ALASIS y pues se ha vinculado bastante con su experticia en innovación en el área de la innovación específicamente en salud. Bienvenido, Juan Carlos, es un placer tenerte como siempre con nosotros. El placer es mío, muchas gracias. Bueno, ya tenemos a la doctora Dione con nosotros. Sí, Diana querida, muy buenos días a todos y a todas, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Dione. Voy entonces a presentarles a la doctora Dione Cruz Arenas, politóloga con maestría en administración, MBA. Es presidenta actualmente de la Asociación Colombiana de Salud Pública.
politóloga con énfasis en gestión pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Es magíster en Administración de Empresas y especialista en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia. Es docente universitaria, además, y con una experiencia de más de 15 años en formulación, implementación y evaluación de políticas en salud, participación, descentralización, movilización social y exigibilidad del derecho a la salud. Muy bien, entre otros temas. Ella ha venido acompañando muy de cerca todo este proceso nacional relacionado con la pandemia actual y esto la trae en su experticia con la salud pública también a ser nuestra invitada hoy para buscar esa relación entre la salud pública y la innovación en salud alrededor de pandemias, épocas de epidemias y otro tipo de crisis globales. Ok, bienvenida entonces, doctora Dione, qué rico tenerla con nosotros. Tan bella, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, para dar lugar entonces a las intervenciones, les invito a cada uno de ustedes a pensar, en este momento estamos en una condición diferente, estamos todos en casa, bueno, en otros en una casa prestadita, porque algunos, digamos que la pandemia los tomó por sorpresa y los hizo estar en otro lugar, pero bueno, esperamos de corazón que todos, cada uno de ustedes esté muy bien junto con sus familias y que esta época nos permita pensar, reflexionar, encontrar otros caminos, ser innovadores, ¿por qué no? Sí, esa es la invitación de esta mañana, ¿no? A que pensemos en cómo enfrentar este tipo de situaciones de manera distinta desde la cotidianidad misma, desde la contribución y el aporte que podemos hacer a la humanidad, a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos en el mundo. Ok. Muy bien, en este momento, ¿qué tal si pensamos en alguno de esos momentos de la historia que han devenido en grandes crisis humanitarias? No solamente el COVID-19, saben que hemos enfrentado la Primera, la Segunda Guerra Mundial, crisis económicas que han dado lugar a fuertes recesiones económicas, la peste en Europa, la gripe española de principios del siglo XX, entre otras, ¿no? Entonces podríamos traer a nuestra mente cualquiera de estos momentos de la historia. Sin detenernos en cada uno de ellos, podemos hacer alusión a algunas innovaciones que marcaron y transformaron la vida de la humanidad. Simplemente menciono ejemplos sencillos como, bueno, las lámparas solares, las toallas higiénicas, las salchichas vegetarianas, el acero inoxidable, las vacunas y medicamentos como la penicilina. Sin ir muy lejos, la escasez del agua dio lugar al origen de los molinos de viento y el hambre ha suscitado también durante recesiones económicas, ha dado origen a platos que hoy hacen parte de la cocina gourmet o de los platos típicos de algunos países. O sea, la innovación ha estado presente siempre en cada uno de estos momentos históricos. Y si miramos más cerca en el tiempo, hoy vemos cómo investigadores e innovadores buscan crear, por ejemplo, equipos respiradores de bajo costo, mascarillas de material reciclable, una cantidad de alternativas para responder a la epidemia por COVID-19. Como cierro de pronto esta introducción enunciando el pensamiento de tres importantes influenciadores en el mundo. Tomo a Einstein, que estaba en la invitación de este café virtual, tomo dos frases de él. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y otra, en tiempos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Con esto ha hecho un llamado a Einstein a la importancia de innovar, ha invitado a poner en juego la creatividad para superar épocas de crisis, momentos de crisis. Por su parte, Steve Jobs ha insistido constantemente en la innovación como alternativa para la transformación. Una de sus frases reconoce que los innovadores piensan diferente porque son capaces de relacionar lo que no está relacionado en sí mismo. Y finalmente menciono a Bill Gates, quien en 2018 ya anunciaba que el mundo no estaría preparado para una próxima pandemia e invitó para que se sumaran esfuerzos desde diferentes enfoques innovadores
para alcanzar desarrollos de investigación biomédica que permitiera responder a amenazas de enfermedades infecciosas. Y bueno, aquí estamos en ello. Ok. Entonces, ¿cómo ser una época de pandemia como la actual una oportunidad para innovar? ¿Realmente podemos considerarla así? Demos la palabra en este momento al doctor Luis Gabriel. Bienvenido entonces. Y siguiendo un poco con lo anterior, queremos escucharte. Cada uno de nuestros panelistas tiene 10 minutos para hacer una intervención, de manera que podamos ser muy respetuosos del tiempo de nuestros asistentes, de nuestros participantes. Y les pedimos que lleven un buen registro de su tiempo. Muchas gracias. Y en este momento, Luis Gabriel, sería muy rico poder escuchar qué puedes decirnos sobre este tema. ¿Por qué y cómo han ayudado a la humanidad las diferentes innovaciones en salud en el marco de una época de crisis? Como lo dijimos antes, guerras, epidemias, etcétera. Bienvenido y estamos atentos a tu intervención. Bueno, muchas gracias, Diana. Voy a ver si les puedo compartir aquí la pantalla, si me lo permiten, para iniciar la presentación. A ver. Acá está. Vamos a ver si la están viendo bien. Bueno, voy a iniciar pues comentando o respondiendo a la pregunta que me hacen, que es si se puede innovar en tiempos de crisis. Y lo primero que tengo que decir, el mensaje fundamental es que precisamente es cuando emergen los interrogantes, la solidaridad y la necesidad de ayudar. Es en los tiempos de crisis, es uno de los momentos más fértiles para que se dé la innovación. Porque la innovación típicamente no se da porque alguien dice quiero innovar, se da porque se presenta un problema que uno quiere resolver y que uno se cuestiona. Una de las cosas de los cambios grandes que se ha dado en los últimos tiempos es que hemos pasado de que el valor más grande se le da al conocimiento a que el valor más grande se le está empezando a dar hoy en día al cuestionamiento, al tener preguntas novedosas y preguntas profundas. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo tenemos literalmente hoy en día en la palma de la mano, lo tenemos frente a la nariz, lo tenemos en el teléfono. Esto no estaba antes y hoy en día lo que queremos es ver cuáles son las preguntas que necesitamos contestar. Y entonces, en tiempos de crisis emergen muchísimas de esas preguntas. Ahora, los innovadores y las innovadoras típicamente son personas del común, no son, no son necesariamente unas personas extraordinariamente excepcionales, pero sí son unas personas que son inquietas, que son insatisfechas, que tienen una curiosidad permanente por hallar la siguiente pregunta. Se quedan rumiando sobre un problema y quieren llegar al meollo de él. O sea, no es que encuentran una respuesta inmediata y se quedan ahí, sino que siguen preguntando, ¿pero por qué? Y siguen yendo a un por qué más profundo ante la respuesta inicial. Y esta es una característica que es innata a los humanos y que está particularmente desarrollada en los jovencitos. Las personas que más hacen preguntas en promedio son las niñas de 4 años. Los niños también, pero un poquito menos. Se hacen alrededor de 300 preguntas al día, al punto de que exasperan a sus cuidadores. Y los exasperan porque muchas veces no tienen las respuestas. Cuando uno tiene a su hija haciéndole preguntas, uno a veces no sabe ni qué decirle. ¿Por qué el cielo es azul? Y uno se exaspera con la pregunta que le parece de pronto, oye, resulta que es porque uno no sabe por qué el cielo es azul. Y esa habilidad suele irse atenuando por diversos factores, tanto culturales, biológicos, sociales, pero puede rescatarse. Y con frecuencia, para que una innovación, para que un proceso de innovación sea exitoso, debe ser inspirador, debe contar con liderazgo y con la evaluación que lo haga demostrable y creíble. Y por eso he puesto estas cosas aquí en las imágenes, las preguntas continuadas, el estar reciclando y estar rumiando la pregunta, el contar con preguntas que salen desde los problemas cotidianos de la comunidad, con personas líderes que lo sacan adelante y además que haya procesos que permiten capturar el conocimiento que se va presentando, la evaluación, de forma tal que tenga credibilidad y que lo podamos compartir más fácilmente. Entonces, esas son algunas de las características. En salud,
Esto se ve en todos los niveles, en la parte del diagnóstico, de terapia, rehabilitación, cuidados paliativos, la organización de cómo se financian los sistemas de salud puede ser totalmente innovadora o cómo se proveen los servicios. En todo esto hay cantidad de ejemplos. Cómo se garantiza la calidad o se gobierna y se le da dirección al sistema de salud, cómo se evalúan las tecnologías o se asegura que contemos con talento humano y las condiciones adecuadas. Pensemos, por ejemplo, que se ha perdido mucho el tiempo que pasábamos con los pacientes, que los sistemas que tenemos hoy en día de registro de historias están diseñados para cobrar las historias y no para que tengamos elementos como ventanas de oportunidad también son limitadas para traer las innovaciones y tenemos que saber aprovecharlas. Yo diría que hay un sentido de urgencia en ello. Entonces, en la crisis, una comunidad de un barrio marginal, donde para poder acceder a los productos básicos y a un precio razonable, desarrollaron una aplicación que tomaba las órdenes de las compras menores de cada casa y las integraba en una lista que recibía un despachador de la comunidad. Así que esta persona recibía la lista de esta persona pidiendo un litro de leche, aquel que pedía un rollo de papel higiénico y demás, pero se le consolidaba en un sistema que le decía vaya y compre 60 galones de leche, compre 40 paquetes de papel higiénico y los traía y después tenían el cómo repartirlos porque la aplicación ayudaba con eso. ¿Qué permitió eso? Que les alcanzara el dinero para cubrir sus necesidades básicas. Imagínense cómo podríamos aplicar una iniciativa como esa o una aplicación como esa y esa organización hoy en día para que cuando no podemos salir podamos lograr que el mercado llegue a nosotros sin intermediarios y a un costo razonable, o a las personas que no tienen posibilidad de salir, a nuestras personas ancianas, por ejemplo. Entonces hay una sensación a veces de necesidad de justicia o de equidad o de benevolencia, que es una motivación muy importante para la innovación en salud. Y este tipo de solidaridad inspiró salud en otros desarrollos. Voy a mostrar un par de ejemplos. Hace no muchos años, hacia 1988, vivíamos con el drama de que habían 350,000 casos al año de polio. La mayoría de las personas que están aquí conectadas no viven con casos de polio, no los conocen, no tienen niños en el colegio con casos de polio, pero eso era lo normal antes. Las vacunas se desarrollaron entre 1950, la primera, y 1961, la más barata y la más disponible. Y sin embargo, del 61 al 88 todavía no tenía la gente acceso a esas vacunas. Entonces se generó esa inquietud en algunas personas que tuvieron visión y liderazgo. ¿Por qué ese acceso limitado e inequitativo? ¿Cómo podemos erradicar la polio? ¿Cómo podemos lograr llegar a toda la población y darle cobertura para que no terminemos con hospitales como el de esa foto? Y entonces propusieron el desarrollo, aquí la innovación que estoy hablando no es la vacuna, es el desarrollo del fondo rotatorio del programa mapeado de inmunizaciones, que permitió adquirir vacunas e insumos, permitió llegar simultáneamente a todos los países con campañas masivas de vacunación con una cobertura mayor del 90%, y en 1991, pocos años después, relativamente, se tuvo el último caso de polio en las Américas. Hoy en día cubre 46 vacunas, no hay intermediarios, se consiguen a más bajo costo, es un programa tremendo y que una de las personas que inspiró esto fue Ciro de Cuadros, que sale en la foto que están viendo ahí. Entonces, eso es un ejemplo que me parecía importante notar. Otro que quiero destacar es Archie Cochran. Archie Cochran se preguntó por qué si ya sabemos algo, seguimos indagando en vez de aplicar lo que sabemos, por qué se siguen haciendo estudios por todo el mundo. Y entonces inspiró a 3 personas que se sentaron a empezar cómo llevar esa idea a la realidad y desarrollaron la colaboración Cochrane, que empezó con 60 personas y hoy en día cubre alrededor de 30,000 personas alrededor del mundo. ¿Cómo facilitamos que llegue las revisiones de la evidencia científica de calidad estandarizadas y accesibles a todo el mundo? Y eso ha llevado a otros desarrollos. Entonces, una característica de las innovaciones es que muchas veces construyen sobre otras. Es como pararse en los hombros de gigantes. EvidenceAid, que produce la evidencia científica y la hace disponible a todo el mundo para emergencias y desastres.
Students for Best Evidence para los estudiantes y la gente que quiere aprender cómo escribir y hacer apreciación crítica. Epistemónicos, que es una colección de la mejor síntesis de la evidencia a nivel mundial. Es una cosa totalmente innovadora y que se desarrolló aquí en Chile y que construye sobre plataformas como Creative Commons, que permite que tengamos acceso a las publicaciones o a la música en forma compartida, o como los movimientos que promueven el open source. Todos estamos leyendo ahora cómo hay hospitales que están haciéndose en sitios grandes para que se pueda albergar al exceso de enfermos, y ventiladores accesibles, que ese era el cuello de botella, gracias al open source, porque permite compartir los planos y permite que se desarrollen estos nuevos ventiladores. Quiero ir el último ejemplo, que es una nueva epidemia, la de las noticias falsas. El problema de todo el tiempo recibimos información sobre intervenciones en salud, a veces contradictoria, a veces cosas locas. No sabemos qué es y qué no es, y se necesita un pensamiento crítico para discriminar lo que es válido de lo que no es válido. Esto es poco común y es algo que se puede formar desde edad temprana, porque las afirmaciones cerradas en salud causan daños y causan desperdicio. Entonces, aparece un grupo de personas que van desde educadores, personas que son investigadores, personas de las comunidades, y se empiezan a preguntar cómo resolvemos este asunto, y hacen una red de cooperación internacional. Hay un micrófono abierto. Y entonces empiezan y hacen otra propuesta, que desarrollan materiales estandarizados, e imaginen ustedes que han desarrollado un curso que con solo 40 minutos diarios por 2 semanas en la primaria y en el bachillerato, en uno de los dos, permite cambiar totalmente la forma como los niños interpretan la literatura del común, y pueden saber qué funciona y qué no funciona, y demostraron que sirve y que el efecto es sostenido. No solo eso, que se perpetúa después de que acaba la intervención, siguen aprendiendo más, no solo los niños, sus profesores y los papás. Y hoy en día esto se está adaptando para usar en países de habla hispana. Esto es una intervención para la salud desde el sector educativo. Entonces, ese es un ejemplo que quería traer. Bueno, con eso cierro mi intervención y con mucho gusto estaré contestando preguntas y compartiendo comentarios cuando lleguemos a nuestra sección correspondiente. Gracias. Muchas gracias, Luis Gabriel. Muy interesante tu intervención. Dos cosas importantes para rescatar por ahora, para que al final de la intervención de nuestros 3 panelistas, cada uno de los participantes pueda hacer preguntas, intervenciones, aportes. ¿Por qué, si ya sabemos, seguimos indagando en vez de aplicar? Una interesante pregunta, si entramos en todo lo que tiene que ver con los procesos también sociales, políticos, cómo intervienen precisamente en estos procesos de innovación, y cómo habría que pensar que la innovación involucre a los distintos sectores para que realmente no entremos en procesos y reprocesos permanentes. Genial los ejemplos, Luis Gabriel, porque conectas la educación y la salud de una manera muy interesante, y son, digamos que aquí tenemos personas del sector educativo con nosotros en este momento conectadas. Eso nos hace muy felices, porque la salud y la educación deben ir de la mano y deben, digamos, pensar en innovar y construir juntos. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces, quería recordarles que estamos grabando obviamente la webinar como lo hacemos siempre, entonces con su autorización y demás, para que sepan que después pueden acceder también a esta grabación a través de nuestra plataforma Moodle, a la cual se les da acceso cuando se vinculan al ASIS, donde tenemos una cantidad de información y material relacionado, entre ellos todos los cafés virtuales que hemos llevado a cabo. Bienvenida entonces, Dione, qué bueno que hayas aceptado esta invitación. Después de lo planteado por el doctor Cuervo, quisiéramos escucharnos ante la crisis mundial actual a raíz de la pandemia por COVID-19, cómo vincular la salud pública y la innovación social para que contribuyan a todo lo que la situación trae consigo, ¿cierto? Porque hay un asunto de que una epidemia como la que vivimos actualmente, pues trastoca una serie de aristas, y creo que tú puedes hablarnos un poco de ello. Adelante y bienvenida.
Gracias, Diana. Un gusto estar con ustedes. Un saludo muy afectuoso para todos quienes están conectados en este momento con el café virtual y a los compañeros de panel. Me da mucha alegría estar con ustedes. Esta es una pregunta muy interesante y es justamente el desafío al que estamos enfrentados como humanidad. ¿Cómo hacemos para innovar en momentos de crisis y también cómo hacemos para repensarnos la vida, las relaciones económicas, las relaciones sociales, políticas y culturales, ¿no? Estamos en un momento de transición que puede significar una gran oportunidad para darnos cuenta que hay realmente asuntos que son esenciales, que trascienden al desarrollo económico, macroeconómico, que trascienden al progreso, a ese afán que hemos tenido en nuestro sistema capitalista. Y cuando nos enfrentamos a esta pandemia, pues nos dimos cuenta que había cosas esenciales que no teníamos. Por ejemplo, un sistema sanitario público y universal para todos y todas. ¿No? Nos dimos cuenta que a nivel mundial hay serios problemas con el sistema. Ese es un primer tema que hay que situar como un desafío enorme de todos los países, de todos los estados, de manera conjunta, multilateral, como la misma Organización de las Naciones Unidas, en los espacios de integración de nuestros pueblos hermanos como la Comunidad Andina, el Mercosur, creado, pues el debate hoy tiene que ser ese, ¿no? ¿Hasta qué punto hemos logrado acumular riquezas y ganancias, utilidades importantes, pero cuando vamos a ver lo esencial, que es tener ese sistema sanitario universal, pues no hemos alcanzado ese propósito que sería básico. En resignificar las prioridades de agenda pública que hemos tenido. Lo que viene acompañado con esto es nuestro gasto público. También ese es otro aspecto que vale la pena analizar. Si bien nuestros países han destinado ingentes recursos al gasto en salud, nos damos cuenta que, por ejemplo, la tragedia a la que se ven enfrentados hoy los trabajadores de la salud, y en ellos me refiero a médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, intensivistas, bacteriólogos, laboratistas clínicos, ahí hay una diversidad muy grande de profesiones y de trabajadores, es que no tienen ni siquiera contratos estables, que no cuentan con los elementos básicos de protección personal, la alta exposición a la que están sometidos por su trabajo en sí mismo. Es decir, ni siquiera estamos hablando de un trabajo digno, ¿no? Como podría ser la reivindicación que tuvo la revolución industrial. O sea, es un pedido que viene de hace muchos años, que se supone que habíamos conquistado los países, que está en la mayoría de nuestras constituciones, que están nuestros derechos laborales, y sin embargo, cuando nos damos cuenta, pues no están así. Las prioridades de política que los ciudadanos, los estados, sobre todo la ciudadanía, tiene que tener mucha claridad en cuál es la perspectiva que tenemos que construir, porque la perspectiva es un escenario de futuro que construimos con acciones en el presente, no es la futurología de tener una bola de cristal y de pensar en el azar, sino realmente trazarnos propósitos comunes y empezar a actuar en el presente. Entonces está claro que eso es una prioridad y que tenemos que trabajar en ello, y que no es un modelo asistencial, que tiene que ver con la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Entonces, quiero poner un acento que surge, según los investigadores, por una manipulación de la fauna silvestre. El tráfico de fauna silvestre en el planeta, que no es un problema menor, que América Latina también hace parte de esto, el continente asiático, África, Europa, bueno, en esto estamos involucrados absolutamente todos. Esa visión que tenemos, esa egolatría del ser humano, pensando que por estar dotado de razón puede manipular todas las variables ambientales, pues nos ha llevado a esta situación de crisis. No es la primera vez, sabemos que el 70% de las enfermedades que experimentamos los seres humanos vienen, ¿vale?, que son de transmisión zoonótica. Entonces, ese es un aspecto importante. ¿Cuál es la relación que tenemos con la naturaleza? Y allí quiero que entendamos que la salud pública es un llamado y es una invitación a entender que la salud
Pues un conjunto de elementos que están afectados por una cantidad de estructuras, de variables o de determinantes, como llaman los expertos. Entonces, ¿por qué los países que tienen peores condiciones son aquellos más vulnerables a tener impactos de este COVID-19? Porque los sistemas pulmonares de las poblaciones están más deteriorados a razón de la altísima contaminación. Esto nos hace un llamado a innovar en formas de movilidad sostenible, por ejemplo, a bajarnos del carro particular, a compartir los carros particulares, ¿sí? Esa resistencia hace algunos años, cuando se adoptaban estas medidas, se sintió en la opinión pública. Cuando la gente le dijeron hay que compartir el vehículo, no, yo quiero seguir en mi zona de confort. No, ya definitivamente no podemos mismo. Yo creo que después de esta pandemia tenemos que empezar a reevaluar esas maneras como nosotros hemos vivido. Los héroes y heroínas de esta época son las personas que utilizan la bicicleta, que utilizan la bicicleta para caminar y desplazarse a sus trabajos, evitan al máximo utilizar particular, optan por el transporte público masivo a pesar de sus serias limitaciones. Desde luego, esto no quiere decir que estemos excusando las deficiencias del sistema de transporte público. De hecho, ahí es donde tenemos que operar desde los estados. Pero sin duda alguna se trata de replantear las relaciones que nosotros tenemos con la naturaleza, con la sociedad. Y aquí hay unos elementos importantes de nuestras comunidades ancestrales, nuestras comunidades indígenas, originarias, afrodescendientes, campesinas. Yo voy a ver aquí esa noción del summa causai, del buen vivir. Estas comunidades andinas y americanas desde hace muchos siglos nos decían, la buena vida es aquella en la que podemos tener una relación armónica los seres humanos y con la naturaleza. Tomamos de la naturaleza aquello que es necesario para pervivir, pero con una vocación de perdurabilidad, o sea, entendiendo eso que vemos el desarrollo sostenible, que tienen que mantenerse para las generaciones que no han nacido. Esa relación que tenemos que revisar es fundamental en un país como Colombia, donde estamos abocados al tema del fracking o fracturamiento hidráulico de la roca, que nos dicen constantemente que si no hacemos fracking vamos a tener una crisis económica impresionante porque somos petróleo dependientes, entonces que ya además hemos agotado hasta el abastecimiento propio, así que vamos a tener que hacer irremediablemente fracking. ¿Qué implicaciones tiene eso en un mundo en el que nos están todos los casos que el fracking nos genera unos problemas gravísimos sobre la salud de las poblaciones y la salud ambiental? ¿Será realmente que solo tenemos esa opción o tendremos que innovar? Esa es la pregunta. Tenemos un agro colombiano maravilloso, 40 millones de hectáreas con vocación productiva, vocación de producción agropecuaria, de las cuales solo estamos utilizando a lo sumo 8 millones de hectáreas. La mayoría de ese potencial agrícola que tiene Colombia está subutilizado. Tenemos una sobreexplotación de la tierra en la ganadería. Eso es una cosa que también tenemos que plantear y que tiene implicaciones muy complejas, porque lo que estamos asistiendo en los últimos años, sobre todo desde la firma del acuerdo de paz con las FARC y salida de este grupo de muchos territorios del país, es que han llegado actores acaparadores de la tierra, generando incendios, talando el bosque, generando deforestación, con unas implicaciones gravísimas, incluso desplazando de esas poblaciones, pero también en materia de salud pública. Se ha investigado cómo cuando talamos un árbol, se abre un hueco y en ese hueco empiezan a aparecer los famosos vectores. Y esos vectores afectan de manera muy especial a las poblaciones vulnerables que residen en esos territorios, que además no tienen una cobertura sanitaria porque los centros de salud no están distribuidos equitativamente por el territorio, mucho menos en esas zonas dispersas. Entonces tenemos unos retos enormes, ¿no? Como sociedad, yo creo que es un momento de convocar los esfuerzos del planeta entero, ¿no? De los pensadores, de los líderes mundiales. Este es un momento también que nos cuestiona porque está sacando a la luz todo el resultado de este modelo de desarrollo económico. En el caso colombiano, estábamos aparentemente tranquilos. A la gente se le había dicho, no, tenemos unos subsidios condicionados, las personas del CISBEN
tienen su subsidio asegurado, las personas mayores igualmente, los jóvenes lo tienen, las familias en acción, o sea, todos estos programas de subsidios condicionados que no son política social. Pero la realidad de la pandemia nos demostró que el tema de la economía informal era una realidad que bordea más del 50% de nuestras actividades económicas cotidianas. Más del 50% de la gente, y en América Latina se dice que es el 60% de la población que depende de actividades informales o de actividades independientes, donde no hay estabilidad, donde las personas no tienen una seguridad social asegurada. Entonces esas personas al final nos están generando presión y demanda a los estados y a la población. Y están solicitando ayuda alimentaria, están clamando ayuda alimentaria. Lo que están diciendo es, si no nos mata el COVID-19, nos puede matar el hambre. Eso es un tema que nosotros tenemos que revisar. En el mundo se está discutiendo hace ya varios años la renta social básica o la renta social de ciudadanía. Es decir, que todos los individuos, independientes de su situación, deberían tener un pequeño ingreso, un ingreso que les asegurara una vida digna. La suspensión, por ejemplo, de los servicios públicos, ese es un elemento esencial. ¿Cómo es posible que en una pandemia como la que estamos atravesando nos demos cuenta que 1 millón de compatriotas en Colombia no tenían conexión al agua potable porque no habían pagado el recibo y les habían desconectado? Eso que es un derecho esencial, un derecho fundamental para las personas. Ni siquiera para lavarnos las manos como en toda la publicidad y en todas las campañas se está promoviendo. Eso sin contar otra estadística que tenemos impresionante, y es que 6.2 millones de compatriotas están consumiendo en Colombia en este momento agua contaminada, agua con metales pesados, agua con heces fecales, agua que no es apta ni para el consumo ni para ninguna actividad humana. Esas situaciones que son límite son realmente los temas que tienen que ocupar el mayor interés de los líderes hoy por hoy. Son los temas en donde tenemos que trabajar con enfoques innovadores, pero sobre todo colaborativos, solidarios y compasivos. Este es un momento en el que necesitamos que los grandes organismos multilaterales, el Fondo Monetario, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, la Corporación Andina de Fomento, los grandes capitales que se han venido acumulando en esta historia, la misma industria farmacéutica, todos esos grandes capitales pues tienen que tomar una decisión histórica. O nos quedamos al margen de esta situación o tomamos decisiones audaces y ayudamos a esas sociedades que tanto lo están necesitando y fortalecemos los sistemas sanitarios. En el caso colombiano tenemos un serio problema. No tenemos unidades de cuidados intensivos, no tenemos camas hospitalarias, no tenemos ventiladores. Los trabajadores de la salud en los territorios ni siquiera tienen los elementos de protección. A pesar del esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, tratando de superar años de no haber hecho lo que teníamos que hacer, difícilmente se va a lograr sustentar la necesidad que tenemos en los territorios, viendo abocadas a esas comunidades vulnerables a una situación realmente trágica. Entonces, hay en este momento unos países deseosos de levantar la cuarentena, de hacer medidas progresivas de levantamiento de estas medidas de confinamiento. Pero fijémonos muy bien a qué sectores estamos invitando a salir a trabajar. Son estas comunidades trabajadoras, poblaciones obreras, los de servicios generales, los transportadores, aquellos que hacen abastecimiento, es decir, la población trabajadora de los países. Y preguntémonos si esa población trabajadora constituida por hispanos, latinos, migrantes, comunidades pobres, jóvenes, tiene realmente las condiciones para resistir a esta pandemia del COVID-19. Sistemas de defensas fuertes, capacidades nutricionales para enfrentarse a la pandemia. Comorbilidades, el concepto de la comorbilidad, o sea, enfermedades preexistentes. Estas comunidades que todo el tiempo están en la calle, los transportadores, están consumiendo el gas carbónico, el gas metano, el plomo de estos buses chimenea y de toda esta combustión generada por nuestros sistemas de transporte masivo. Entonces, claramente sus cuerpos y sus sistemas respiratorios no tienen la misma capacidad que tienen poblaciones donde tenemos buena calidad del aire. Son poblaciones vulnerables a las que vamos a abocar eventualmente a una situación
riesgo o de muerte ante un levantamiento de la cuarentena en nuestros países. Esos son los temas que tenemos que empezar a evaluar y los tenemos que hacer desde una visión humanista, ética, compasiva. Yo creo que esos son los valores a los que estamos todos invitados en esta época, a cambiar el relacionamiento. Ustedes no se imaginan la emoción tan grande que sentimos cuando escuchamos de los trueques. Ha regresado el trueque, que era una institución, podríamos decir, ancestral, primitiva, donde unas comunidades que tienen, por ejemplo, panela, intercambian con otras que tienen yogures, sin necesidad de tienen los productos, los intercambian, porque cada uno conoce muy su mercado y entiende la riqueza que tiene su producto. Y eso está pasando en medio de la pandemia. Está pasando que la policía, por ejemplo, nuestra fuerza pública, está asumiendo un rol humanitario, el rol de los derechos humanos, el rol de llevar los mercados, de llevarle animación a la gente, de hacer conciertos, de animar a las personas, de identificar dónde están las necesidades y canalizarlas en esos hogares donde está el famoso trapo rojo, que es un símbolo que se ha generalizado en Colombia, donde en una ventana, en una puerta hay un trapo rojo, quiere decir que hay necesidad alimentaria. Y no estamos hablando necesariamente de barrios pobres, estamos hablando de clases medias también, en esa pobreza vergonzante en la que estamos, que no se nota de acuerdo a las estadísticas, pero que está ahí latente y que la pandemia nos la sacó a la luz. Esos son los retos, mi querida Diana, en mi concepto, que tenemos, y es una invitación también a nuestros compañeros de panel y desde luego a todos quienes nos acompañan en este café virtual. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Hay algo que ha movilizado una serie de intervenciones de parte de los asistentes. Así que, pues, hay una pregunta para ti, pero la idea es que lo hagamos después de la intervención de Juan Carlos. La pregunta tiene que ver con si todavía se sigue planteando fracking en un mundo con necesidad urgentísima de reducir las emisiones de efecto invernadero. Bueno, pero como les decía, esta lo puedes responder luego. Juan, bienvenido entonces, muchas gracias, Dione. Has tocado una cantidad de aristas importantes al momento de pensar en esta situación y en la innovación como una alternativa. Bueno, Juan Carlos, eres de nuestra casa, genial tenerte de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Para ir cerrando este espacio y sin perder de vista lo planteado por los colegas, ¿crees que esta época de pandemia puede ser una época propicia para innovar? ¿Puedes además darnos tips que nos ayuden a potenciar nuestra creatividad y capacidad innovadora durante y después de la cuarentena? Sí, claro que sí. De hecho, quiero compartir con ustedes unas pequeñas diapositivas. Espero me voy a tomar el tiempo aquí, 10 minuticos. Espero ir lo más ágilmente por la información que les quiero compartir. Voy a compartir aquí la presentación. En realidad, sí, Diana, definitivamente yo considero que esto, como en cualquier otra crisis que históricamente se nos ha presentado, definitivamente es una oportunidad para nosotros poder extraer oportunidades de innovación. Ahorita, posiblemente uno de los objetos más importantes que tenemos en nuestro diario vivir es el tapabocas. Y el tapabocas surgió a principios del siglo XX precisamente por una pandemia en China. Fue invención de un doctor chino en esa época y pues usualmente cuando hiciste la introducción de este webinar, estuviste dando unos ejemplos muy interesantes a nivel histórico de cómo estas crisis precisamente son fuentes interesantes de innovación. El doctor Luis Gabriel Cuervo también nos mostró unas muy interesantes. Entonces, ahorita todos somos conscientes de cosas que antes no lo estábamos siendo. Todos estamos montados en un tren de alta velocidad en la vida donde de repente el tren paró. Nadie alzó la mano, nadie dijo, pare, déjeme aquí.
y de repente tuvimos todos que ya no mirar hacia el frente, sino tuvimos que mirar por la ventana, a mirar al otro, a ver qué era lo que nos estaba rodeando. Dione también nos dio unos puntos interesantes de ese nivel de conciencia del cual estamos ahorita teniendo. Entonces, en estas imágenes que les estoy compartiendo, pues ahorita somos altamente conscientes de un nivel de higiene, nos lavamos las manos frecuentemente en el día, somos conscientes, ¿será que saludé a alguien dándole la mano? ¿Será que lo saludé con el codo? ¿Será ese nivel de autoconciencia y conciencia por el otro es muy alto en este momento? El nivel de autoconciencia de si estoy enfermo, mis síntomas, ¿qué significan? ¿Será que tengo coronavirus o será una simple gripa? Hay un nivel de análisis y autoanálisis mucho más alto del que teníamos hace 3 meses a nivel mundial. Y ese nivel reflexivo también nos está llevando a que nos conectemos con gente, con personas que siempre estaban ahí, pero que nunca los llevábamos como a un nivel de recordarlos diariamente. Ahora los llamamos amigos, llamamos a familia. También hemos visto como expresiones de solidaridad, expresiones de aplaudir a las enfermeras, a los doctores, de darles conciertos a los vecinos, de ser solidarios. Yo compro tu mercado y te lo llevo a la casa si hay alguien con necesidad. Ese es otro, dime. Juan Carlos, disculpa, parece que no está corriendo tu presentación. Ah, ¿no está corriendo? Déjame ver. No. A ver, qué pena. ¿Ahora? ¿La ven? Sí, ahora sí. Sí. Ah, súper. Bueno, yo no sé bueno, estaba aquí mostrando unas imágenes, las imágenes que estaban correspondiendo a lo que estaba diciendo. Entonces, ahorita tenemos unas expresiones de solidaridad que están siendo muy generalizadas. Entonces, yo resumo esto como 2 fenómenos muy interesantes que tenemos ahorita, que es un alto aumento de la conciencia individual y colectiva y un surgimiento espontáneo, amplio y colectivo de la solidaridad. Esos 2 fenómenos se han presentado históricamente en cualquier tipo de crisis. Si nosotros antes de la prepandemia coronavirus 19 teníamos unas crisis, la solidaridad y la conciencia se presentaban. Pero ahorita en esta, que es posiblemente una de las crisis transicionales y multidemográficas más grandes que hemos tenido en la historia reciente, definitivamente como tal es es un escenario increíble para poder generar innovación. Entonces, ante la conciencia, todos nos hemos dado cuenta de lo vulnerables que somos, la vulnerabilidad ante la cadena alimenticia. Si en esa cadena alimenticia un eslabón está débil, ya vemos que no tenemos alimento en el supermercado, somos vulnerables a eso, somos vulnerables a la enfermedad, no importa la edad, el sexo, el estatus socioeconómico, todos somos igualmente vulnerables. Somos más conscientes de que dábamos muchas cosas por hecho. Ahorita, si se nos va la luz, si nos cortan la energía, si nos cortan el agua, el internet, nos vamos a ver en unos serios problemas. Antes consideramos cosas que eran tan importantes y empiezan ahora a dejar de serlo. Y el otro empieza a ser visible. La persona invisible, la persona de la calle, empieza ahora a ser muy visible. En cuanto a la solidaridad, pues nosotros hemos sobrevivido como especies gracias a la solidaridad, no gracias a la competencia. Y esto pues se da por un instinto de conservación, en cuanto a que si la especie humana se ve en peligro, pues nosotros nos vemos abocados a ser solidarios con el otro. Sin embargo, esto es algo llamado un impulso de solidaridad y puede que desvanezca después de la pandemia. Y ojalá que ninguno de estos 2 fenómenos que estoy mencionando aquí, conciencia y solidaridad, no vaya a desvanecerse después de esto, porque estaríamos perdiendo una serie de oportunidades interesantes. Entonces, estos 2 fenómenos
están llevándonos a que la gente, las comunidades, los individuos tengan unos comportamientos y unas motivaciones. En diseño, y desde mi disciplina, el hacer el análisis del comportamiento humano son una fuente increíble de innovación. Por ejemplo, todos sabrán esa conciencia alta del ser fitness, de la vida fitness, empezó como un comportamiento y empezó a generar, era una motivación y empezó a generar unas expectativas de mercado. La gente estaba demandando productos fitness, espacios fitness. Antes, por ejemplo, encontrábamos en las ciudades solamente un gimnasio que suplía esas necesidades. Ahora vemos estamos inundados de espacios interesantes donde podemos cumplir con esas expectativas demandadas por un mercado. Entonces, este tipo de comportamientos que se están dando ahorita son para nosotros, si los vemos en detalle, son para nosotros fuentes muy interesantes de innovar. Y quisiera como plantear, y ya para finalizar, quisiera plantear unas plataformas a partir de esos dos fenómenos de solidaridad y conciencia, donde los invito a todos para que lo revisen y puedan como de ver dónde tienen ustedes cabida desde su campo disciplinar. Uno es el manejo de la información. Ahorita, en este tiempo de crisis, la información es vital. Y como el doctor Cuervo mencionaba, el open source es algo que tímidamente se estaba dando por algunas compañías. El abrir las patentes, por ejemplo, es algo que no estaba ocurriendo antes y ahorita hay muchas empresas que están abriendo sus servicios, que están abriendo sus patentes para que estas soluciones se puedan ejecutar mucho más rápido. Los datos abiertos es algo que antes no se estaba dando tan abiertamente como ahora. El empoderamiento del ciudadano, el empoderarlo con la información, el hacerlo, no solamente informarlo, sino hacerlo partícipe de la creación de información como un prosumer, puede generar también oportunidades interesantes. El Human Data Information, algo que desde nuestra disciplina manejamos bastante y también puede llegar a ser un escenario interesante de innovación. Hay otra que es el acceso. Por ejemplo, la UNESCO está generando el Internet de las buenas cosas. El Internet de las cosas es algo que ya existía desde hace un tiempo y ahorita precisamente la UNESCO volvió a abrir estas oportunidades de innovación con respecto al Internet de las buenas cosas y puede llegar a ser también Acceso a un Internet de escenario las buenas cosas. La interconectividad, otro escenario que les quiero compartir. La informática comunitaria, por ejemplo, Dione dio una parte muy interesante de cómo dos comunidades se colaboran. Un pueblito es especialista en crear panela, el otro es yogur. Ese es un ejemplo perfecto de este escenario que les quiero compartir. Yo le quiero adicionar que la tecnología puede llegar a llegar esa iniciativa hacia una interconectividad comunitaria o simplemente individual. Si yo soy bueno en algo, por ejemplo, eso ocurre mucho en Europa, que entre una comunidad muy pequeña, un barrio, todo el mundo sabe quién es bueno para qué. Alguien es bueno para arreglar una aspiradora, una licuadora, alguien es bueno en jardinería, alguien es bueno en arreglar la luz de la casa y entre ellos se conocen y esa interconectividad ahorita se está dando y la tecnología puede dar una mano en ese tipo de cosas. Y la última es la inclusión. El diseño para la resiliencia es algo que en mi disciplina se estaba dando, también se estaba asomando tímidamente, no es nuevo. De hecho, muchas de estas plataformas de innovación no son nuevas, pero la crisis las potencia muchísimo. El diseño para la resiliencia es incluir a estas comunidades que tienen acceso limitado, que están apartadas, y el interés del diseño sobre ellas, y esto es algo que yo les cuento mucho a mis estudiantes, es la oportunidad. Antes
atender a las poblaciones apartadas no era muy de moda, por decirlo de alguna manera. A los estudiantes a veces les gusta estar en tendencias mucho más corporativas, por decirlo así. Por ejemplo, diseñar para Tesla el automóvil estrella eléctrico, pues es una tendencia interesante corporativa, pero diseñar paneles solares o soluciones de energía renovable para comunidades no lo es tanto. Pero entonces aquí la oportunidad es, ahora es tendencia y ahora es una oportunidad de generar inclusión en nuestros diseños. Entonces, ya para finalizar, la oportunidad se presenta y espero que se dé es ahorita, cuando ya a puertas de finalizar esta época, la oportunidad no es tanto en este momento, sino es en perpetuar estos dos fenómenos que les traigo acá, la solidaridad y la conciencia, trasladadas en unas plataformas como la inclusión, el tratamiento, la información abierta y estas otras que les traigo el día de hoy. Entonces, mi invitación es, no dejemos que esa curva caiga, sino generemos acción. Acción sobre tratamiento de la información abierta, dar acceso a otros grupos que ahorita sabemos que existen por ese nivel de conciencia, pero no los hemos estado trabajando, ampliar esa interconectividad entre nosotros mismos y generar inclusión, que creo que es muy importante. Con eso termino y muchísimas gracias y abierto a cualquier otra pregunta que ustedes tengan. Juan Carlos, mil gracias. Un cierre muy importante que recoge asuntos conversados desde el inicio hasta llegar a la situación actual de pandemia por COVID-19. Creo que esta webinar es más un abreboca, una cantidad de discusiones interesantísimas que valdría la pena darle continuidad. Creo que se nos queda corto el tiempo. Voy a pedirles disculpas porque nos vamos a extender un poquito en esta ocasión, pero yo creo que lo amerita. Así que vamos a abrir el espacio para que podamos conversar. Le pido a los panelistas que pues seamos muy breves, muy contundentes en las intervenciones a partir de las preguntas y comentarios que hagan nuestros participantes. En el chat se han dado cuenta que tenemos a una gran aliada, ella es Ana Hernández, que está desde TDR, tratando de sincronizarse con alguna síntesis de lo que hemos venido hablando en inglés, pues por las personas que se han conectado desde otros países y nuestros aliados del Hub de Innovación Social en Salud de todo el mundo. Entonces, y también han habido pues algunos comentarios y preguntas. Bueno, por ahora entonces abrimos micrófonos y vamos a dar 10 minuticos para que podamos interactuar un poco con nuestros panelistas. Y mientras que nos vamos animando, no sé, Dione, si quieres de manera muy sucinta responder un poco la pregunta que hace Luis Campos desde España. Claro que sí, mi Diana, muchas gracias. Sí, algo que es lo que también nosotros aquí nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es posible que la tendencia mundial sea a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los famosos GEI, y nosotros aquí en Colombia pues estemos planteando fracking, ¿no? Es un tema muy, muy controversial. Aquí hay una puja fuerte de intereses en este momento. Las altas cortes, tanto el Consejo de Estado, la Corte Constitucional han estado muy atentas a este debate. Colombia tiene una constitución que reconoce la autonomía territorial. Es un país organizado en forma de república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Es decir, que cualquier decisión que se tome sobre el subsuelo tiene que ser consultada. Y en ese sentido hay mecanismos muy valiosos que las comunidades han venido utilizando, como la consulta previa, la consulta popular, la consulta previa que pues todos conocemos es para pueblos ancestrales, indígenas, afrodescendientes básicamente, que viene del convenio 169 de la OIT y que fue ratificado por el Estado colombiano, y la consulta popular, que es un mecanismo de participación ciudadana que permite a las autoridades locales preguntarle a la ciudadanía si están de acuerdo con la implementación de determinado proyecto minera o petrolera en sus territorios. Nosotros hace poco tiempo
tuvimos una explotación diaria pues, y exportación de 1 millón de barriles, ¿no? O sea, Colombia tuvo unos márgenes realmente impresionantes, así a los colombianos se les diga que no somos un país petrolero, pero hasta hace poco tiempo exportábamos diariamente 1 millón de barriles, eso no es poco. Y en este momento estamos pues siendo muy presionados, el país está muy presionado para entrar en la famosa técnica del fracking. Hay una gran preocupación porque Colombia tiene una gran riqueza hídrica de aguas subterráneas, superficiales, pero también hay un alto desconocimiento de las aguas subterráneas, es lo que nos dicen los geólogos, los ingenieros ambientales. Entonces, al no tener claridad por dónde están esas rutas del agua subterránea, en meter digamos, estos tubos para hacer el fracturamiento hidráulico de la roca, con gran velocidad, potencia, con estos químicos tóxicos en la tierra puede llegar a ser realmente devastador. Las implicaciones sobre la fauna y la flora colombiana, que además pues es uno de las más ricas, de las más diversas del mundo, sería desastroso. Y las piscinas que quedan, porque cuando va saliendo todas estas sustancias, el gas, el petróleo mezclado, van a unas piscinas y esas son unas piscinas generadoras de gases de efecto invernadero. Colombia tiene unas normativas ambientales fuertes, la ley 99 del 93, nuestro sistema nacional ambiental, que habla del principio de precaución. Cuando no hay claridad sobre los impactos que tiene cualquier procedimiento, cualquier política, cualquier actividad, no importa de la que se trate, pues es mejor abstenerse de realizarla. Y ha sido uno de los argumentos más fuertes. El otro es la soberanía popular, ¿no? Es la ciudadanía la que al final tiene que decir si se hace o no se hace, y la gente en el territorio está muy preocupada, hay una gran resistencia. Tenemos en este momento nuestros mecanismos de participación, pero también quiero contarles que hay toda una lucha para restarle capacidad a los mecanismos de participación. Hay proyectos en este momento de reforma que se están discutiendo, que ya se van a presentar al Congreso de la República. Hay una carta de 25 empresarios y el presidente Duque flexibilizar las normas que tienen que ver con la consulta previa, la consulta popular, el licenciamiento ambiental. Entonces, están prendidas las alarmas y realmente en eso necesitamos de toda la solidaridad internacional, porque Colombia es un país con una riqueza de biodiversidad enorme. En este momento es fundamental que Colombia conserve esa condición de ser el segundo país más megadiverso del planeta, y que podamos hacer, digamos, un trabajo mucho más enfático con los ambientales, ¿no? Hay una cantidad de iniciativas maravillosas en ese sentido, y creo que realmente nosotros tenemos que trabajar en esa línea, en la línea del agro, en la línea de la conservación ambiental, y que la conservación ambiental se convierta en un mecanismo también de sostenibilidad de estas comunidades campesinas, comunidades ancestrales, que deben ser las mejores aliadas del cuidado de la naturaleza, pero esto también se convierte en una fuente de ingresos para ellos y para ellas. Gracias, Diana. Tiene muchas gracias. Precisamente hablar de este tema pues abre un abanico bastante grande, y yo creo que si bien hemos hablado de innovación en salud en el título de este café virtual, pues tenemos que reconocer que aquí se han tocado una cantidad de formas de innovación que convocan también a lo social, a la innovación social, la innovación para la salud, pero también la posibilidad de pensar, como dice Juan Carlos, en trazarnos esos propósitos comunes desde lo cotidiano, desde lo más simple, para poder ir respondiendo a una diversidad de situaciones que se desnudan, que se evidencian a partir de una época como la que vivimos en el momento. Muy bien, dice, a ver, nos dicen que, bueno, nos están dando las gracias en el chat. Luis dice que espera que las comunidades puedan solidarizarse para evitar este tipo de prácticas. Genial el asunto de pensar que innovar también es volver a algo que ya había funcionado en otro momento. Por ejemplo, el ejemplo del trueque es una cosa preciosa, lo que están haciendo nuestras comunidades indígenas en algunas regiones, y pensar que volver a eso también es una forma de innovar, es una forma de resolver socialmente también una situación que se levanta, se desata a partir de una época de crisis.
Ok, bueno, parece, no sé si hay algún otro comentario, nos están dando las gracias desde Sí, TDE. hola. Ok, muy bien. Pablo, adelante, Pablo, te escuchamos. Sí, buenos días. Muchas gracias por las presentaciones a Dione, a Juan y a Luis Gabriel y a todos ustedes por organizar este café, que está muy interesante e importante para intercambiar ideas y pensamientos y conocimiento sobre algo que nos está afectando globalmente. Yo creo que ahora estamos viendo varias crisis, como lo han dicho, del sistema de salud, del sistema productivo y también del sistema ambiental. Y si bien por el momento estamos en una luna de miel en la que estamos viendo cómo a nivel global el medio ambiente está mejorando, pues posiblemente al reactivar el sistema productivo se liberen las regulaciones que ya hoy día está pasando en Estados Unidos, porque la EPA está reduciendo los límites y algunas restricciones al mercurio. Entonces, es muy posible que estas cosas vayan adelante y peor, pero en un escenario tal vez mucho más complejo, porque, bueno, a mí me ha tocado trabajar mucho en África y ahí tú puedes ver distintas situaciones. En América Latina tenemos sistemas, tenemos gente capacitada, tenemos cierto nivel de atención de salud. En África es distinto. Y ahora lo que estamos viendo con la caída de la cadena logística, con la caída de la producción, con la falta de acceso a equipos, estamos viendo que tal vez los que vamos a tener que hacer trueque no solamente son las comunidades indígenas, sino tal vez lo estamos hablando ya a nivel urbano. Yo he trabajado dentro de los equipos de Naciones Unidas en la respuesta al terremoto de Armenia. Y en el terremoto de Armenia, para mí, una de las lecciones aprendidas más importantes en Colombia fue que la falta de alimentos oportunos pudo generar una reacción de la población y generó enfrentamientos y saqueos. Entonces, estamos hablando en este momento en un escenario en el que la cadena logística se ha roto, inclusive en los Estados Unidos, y la capacidad de los productores están desechando su producción porque no tienen quien la coseche o quien la lleve a los mercados o quien les pague lo que les deba pagar. Y ya se está empezando a ver desabastecimiento en mercados muy grandes, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que tenemos que tratar de innovar y esta innovación también, la tecnología es muy importante y yo creo que tenemos que enfocarnos en qué es lo que realmente importa. Y yo creo que aquí estamos teniendo una riqueza de plataformas y información que nos permite hacer análisis, pero también creo que tenemos que volver a revisar las lecciones de la gran recesión. Eh, Hay aspectos que mencionaba Juan Carlos que me parecen muy importantes, era la solidaridad y cómo el tener destrezas básicas sobre ciertas cosas ayuda. Y también el reaprender, lo que decía Luis Gabriel, y cómo reaprendemos con la familia, etcétera. Entonces, para no hacer larga esta conversación, no hacer un monólogo de esto, sino más bien darles algunos recursos y con la idea de que esto continúe adelante, creo que es importante que comencemos a ver cómo puede ser esta emergencia aún más compleja, cómo volvemos otra vez a repensar con los conocimientos que tenemos a reenfrentar las enfermedades de la pobreza. Yo creo que ahí la presencia del TDR es algo que es importante y también de todos ustedes. Y además comenzar a leer algunas cosas provocadoras. Y ahí tal vez ustedes conocen a Ivan Illich y ustedes hablaban de la reducción de la contaminación, del uso de la bicicleta, la sociedad desescolarizada, o también cómo podemos trabajar, reaprender y cómo podemos trabajar y cómo podemos tener salud sin depender tanto del sistema de salud de los medicamentos. Entonces, tal vez comenzar a leer ese tipo de autores que nos ayuden a repensar cómo seguimos adelante en estos nuevos escenarios y con la información y conocimiento que tenemos. Voy a compartir con ustedes un link de las obras de Illich que me parece muy interesante porque tocan algunos de los puntos que hemos estado viendo. Y pues bueno, espero que sirva y gracias otra vez por haberme invitado a participar en este café de discusión. Gracias. Muchísimas gracias por la intervención. Agradecemos. Leer a Illich es una delicia y muy relacionado con todo lo que se viene trabajando en este momento. Gracias por la recomendación, por hacerlo vigente. Y bueno, creo que vamos cerrando el espacio entonces
del café virtual, pero como es usual en nuestras sesiones, después de agradecerles a nuestros panelistas, de verdad notar su esfuerzo en tan breve tiempo dar a conocer muchas de sus experiencias y sus conocimientos y abrir un panorama que, como les digo, espero podamos darle continuidad en otros momentos. Pasamos al espacio en el que nuestra Caitlin, nuestra comunicadora social en innovación social en salud, nos va a compartir un par de iniciativas y oportunidades para pensar en experiencias colaborativas. Aprovecho mientras ella termina de organizar y ajustar su presentación para que en nombre de todos nosotros los que estamos aquí conectados le enviemos un saludo muy especial a la doctora Nancy Sarabia, directora general de CIDEIM, quien en este momento presenta un quebranto de salud y bueno, pues no pudo estar con nosotros, pero de verdad que de corazón estamos deseando su pronta recuperación y que pueda estar con nosotros en nuestro próximo café virtual en 2 meses. Adelante, Caitlin, muchas gracias. Bueno, hola, muy buenos días. Primero que todo, agradecerles a todos los participantes por acompañarnos en nuestro segundo café virtual del año. A continuación, vamos a mostrarles brevemente 2 convocatorias que nos parecieron muy pertinentes. La primera de ellas, por supuesto, en medio de toda esta emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel global, es el reto COVID-19, una iniciativa de Alianza Pacífico con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo a través de la Universidad ESAN, quienes apoyan para acelerar la implementación de diferentes propuestas tecnológicas que puedan aliviar o reducir impactos negativos de este virus en cualquiera de los siguientes sectores, ya sea salud, educación o en la comunidad. El apoyo principal de esta convocatoria se basa en un mapa de la ruta de un experto para implementación, enlace a redes internacionales con makers para acelerar prototipos y pruebas de concepto, exposición de las iniciativas a redes de inversionistas, un capital semilla de $5,000 a $10,000 de acuerdo a la necesidad y al mapa de la ruta trazada. Los principales criterios de selección son el nivel de impacto, la capacidad y la rapidez para avanzar en la implementación y el mérito innovador. En esta diapositiva que próximamente pues cargaremos y las podrán encontrar en nuestro Moodle y en diferentes plataformas, aquí tienen el link para acceder a mayor información de la convocatoria y también el link para llenar el formulario y aplicar a esta convocatoria. Es importante resaltar que su fecha límite es el 24 de abril de este año. La siguiente convocatoria que les queremos compartir es por parte de la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo, que invita a diferentes asociaciones universitarias para presentar proyectos sobre el desarrollo de capacidades en educación superior e investigación. Es importante resaltar que las instituciones universitarias que se quieran inscribir deben ser miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La convocatoria ofrece prioridad a proyectos que se puedan llevar a cabo en los países que ven aquí en la presentación. Las temáticas de los proyectos pueden ser educación y formación docente, salud, cambio climático y recursos naturales, gobierno político y económico, humanidades y ciencias sociales o energía. Y su presupuesto tentativo depende de la duración del proyecto. En este caso, para un proyecto de 6 años es de 15 a 20 coronas noruegas, millones de coronas noruegas, y en un proyecto de 3 años es un presupuesto tentativo de 10 millones de coronas noruegas. La fecha límite para presentarse a esta convocatoria es el 26 de junio y también aquí pueden encontrar el enlace para conocer un poquito más de esta convocatoria. Por último, también para nosotros es un placer presentarles el nuevo logo del LAC de Innovación Social en Salud para Latinoamérica y el Caribe. Este, por supuesto, está basado en la identidad visual de CIGI Global y también nos basamos en diferentes conceptos que son muy característicos de la región. Partimos de conceptos como diversidad étnica, la diversidad cultural, la biodiversidad, alegría, costumbres y todas las características de las personas de nuestra región. También su proceso creativo fue inspirado en diferentes elementos orgánicos, como los observamos aquí, el sol, las olas, los pájaros, los árboles. Y la paleta de colores está integrada principalmente por el amarillo, naranja y morado para representar el clima tropical, la variedad de alimentos, la diversidad cultural, el verde para presentar nuestras áreas boscosas,
El naranja hace alusión a la marca principal de Sigi y el azul a nuestros ríos y mares, para finalmente obtener el resultado, que es el último logo que podemos observar en pantalla, que es una unión de todos los aspectos en los que nos basamos, de figuras asimétricas para formar el mapa de América Latina y el Caribe. Entonces, pues esperamos que toda nuestra comunidad de Alasis se pueda apropiar de este nuevo logo como nosotros lo hemos hecho. Catherine, muchas gracias por tu capacidad de síntesis. Felices nosotros de mostrar cómo nuestro Hub de Innovación Social en Salud en Latinoamérica avanza y tiene una identidad propia. Nos verán en muchos espacios, son bienvenidos a nuestra comunidad, a nuestra red Alasis. Ya saben que pueden comunicarse conmigo directamente, en el chat coloqué mi correo para que podamos estar en conversación, y que recuerden que el café virtual es un espacio que por 2 años ha venido realizándose cada 2 meses, donde tenemos invitados panelistas diferentes y temáticas siempre relacionadas con la innovación social en salud. Mil y mil gracias por la participación, mil gracias por los comentarios, gracias por su motivación. Pablo, recuerda el link que ibas a compartir con nosotros. Y pues nada, de aquí en adelante tenemos todas abiertas todas las posibilidades para que podamos pensar y mediar en espacios colaborativos y iniciativas colaborativas para volver a lo que hemos sido, retomar esa solidaridad como principio de la innovación, que me encantó, Juan Carlos, esa idea de cómo perpetuar la solidaridad para que sea un motor para la innovación en esta y en otras crisis futuras. Luis Gabriel, creo que quiere cerrar este espacio. De mi parte me despido, les doy mil y mil gracias, y Luis Gabriel, cierras tú como compañero Alasis también. Adelante. Muchas gracias, Diana. Solo quería rescatar 2 puntos. Uno, la importancia de evaluar lo que hacemos, y porque las innovaciones tienen efectos a veces inesperados. De hecho, en 1918 ya había toda una flota de taxis funcionando en Chicago que eran eléctricos, con baterías intercambiables. Y fíjense que después llegó la innovación del petróleo y lo acabó. Entonces, para tenerlo en mente, y también como la importancia de combinar la ciencia con lo ancestral. El programa Madre Canguro es una de las grandes innovaciones a nivel mundial, surgió de Colombia, y es combinar algo que estaba ancestral, pero al haberle puesto ciencia se pudo replicar y aplicar en otros sitios. Muchas gracias por esta oportunidad y un feliz día a todas y todos. Gracias por volver esto una oportunidad para innovar. Feliz resto de día, feliz resto de cuarentena, y estamos en comunicación. Un abrazo. Muchas gracias, Diana. Un abrazo para todos y todas. Buen día. Chao, chao.